El título de este mensaje es El misterio de Dios, parte 3. Fue predicado el día 13 de febrero del año 2022 por el hermano Ray Cormier. Vamos a ponernos de pie. Heavenly Father, thank you for this wonderful day. Padre Celestial, gracias por este día tan hermoso. Thank you for your goodness and mercy once again. Gracias por tu misericordia y tu gracia que nos das una vez más. Lord, as we go into this part of the service, we just pray that Y ahora que vamos a entrar en esta parte del servicio, Señor, te pedimos your will would be done. que tu voluntad se cumpla. I pray sincerely, Lord, that you would use this mind, use this time. Oro sinceramente, Señor, para que tú uses esta mente y este tiempo. May your will be done in all things. We commit this time to you in the name of Jesus Christ. We pray. Que tu voluntad sea hecha en todas las cosas. Te encomendamos este tiempo y te pedimos todo esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amen. May Amén. be seated. ¿Se pueden sentar? We started a thought a while back. The mystery of God. Comenzamos con un tema ya hace un tiempo atrás. Lo nombramos el misterio de Dios. And God is a mystery. Y Dios es un misterio. Who can understand an eternal being ¿Quién puede comprender a un ser eterno that knows the ending from the beginning? And que conoce cuál es el final desde el principio? we can't really understand that. We can understand it to a certain distance. En realidad no podemos comprender eso. Quizás lo hagamos hasta cierto punto. The Lord is good. El Señor es bueno. He is always good. Él siempre ha sido bueno. In 1986, En 1986 everything seems to be connected to the Godhead one way or another. parece que todo está conectado a la deidad de Dios de alguna manera u otra. It seems that if you don't understand the Godhead, then other things are not as clear. Y si usted no puede entender, comprender cuál es la deidad de Dios, entonces hay muchas otras cosas que no van a ser muy claras. As understandable. No van a ser tan entendibles. The scripture says, in the beginning was the Word was with God. La Escritura dice, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios. The Word was God. Y la palabra o el verbo era Dios. And in the beginning, there was only Him. Y en el principio solo era Él. God is, His thoughts are not separate from who He is. Dios es, sus pensamientos no están separados de quien Él es. His thoughts are an expression of who and what He is. Sus pensamientos son una expresión de quién y qué es Él. So in the beginning was the Word was with God. Entonces en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. The Word was God. Y la palabra era Dios. Así dice en inglés la palabra en lugar del verbo. But then it goes and says, the Word was made flesh. Y luego continúa diciendo, y esa palabra fue hecha carne. And religion has taken that and said that Jesus is God. Ahora la religión ha tomado eso y han dicho, Jesús es Dios. Which is not
The New Testament apostles did not teach that. Lo cual no es verdad. Los apóstoles del Nuevo Testamento nunca enseñaron eso. They said that blessed be the God and Father Ellos dijeron, bendito sea el Dios y Padre of our Lord Jesus Christ. de nuestro Señor Jesucristo. They had a clear, simple understanding Ellos tenían un entendimiento muy claro y muy simple of the Godhead. de la deidad de Dios. What I'm going at here, A lo que quiero llegar aquí, in 1986, we decided to build an upstairs on our house. en el año 1986 nosotros decidimos construir un segundo piso en nuestra casa. Our family had grown and we needed more space. Nuestra familia estaba creciendo y necesitábamos más espacio. In my mind, in my thoughts, Ahora en mi mente, en mis pensamientos, I thought I would extend the house this way and yo dije, vamos a extender la casa hacia este lado I would have a veranda underneath y vamos a tener un espacio por debajo. that always would be sheltered. El piso de abajo iba a tener una cubierta debido a que se iba a extender la casa a un segundo piso, Also, como un porche. I thought I'd have 2 dormers in the attic. I would make the roof Y yo dije, voy a hacer que el ático o la parte de arriba de la casa tenga este diseño. Y allí en ese ático extra high vamos a hacer que el techo lo construyan bastante alto and have a floor in the attic. para poder tener un piso ahí en el ático. This was in my mind. This is how I wanted to carry it out. Esto se encontraba en mi mente y yo quería que se realizase de esa manera. Now, that's the way it looks. If you go home, that's the way it is. Ahora, si usted ve mi casa hoy, así se ve de esa manera. But you can't look at that and say, that's Ray. Pero usted no puede ir allí, pararse y decir, ese es Ray, ese es el hermano Ray. That's not Ray. Ese no es el hermano Ray. That's an expression of my thoughts. Eso simplemente es una expresión de lo que yo pensé realizar en cierto momento. And Jesus was the ultimate expression of who and what God is. Ahora Jesús fue la mayor expresión de quién era Dios. He cannot be God, or we Él no era Dios, él no podía ser Dios, got 2 gods. How porque entonces tendríamos 2 dioses. many understand that? ¿Cuántos entienden eso? A simple understanding. Es un entendimiento muy simple. I'll go as far as to say that God gave Jesus the option. Ahora yo voy a decir esto. Dios le dio a Jesús la opción. If this is too rough, you have a free will. Él le dijo, si esto es muy difícil para ti, tú tienes libre albedrío, tú tienes libre escogencia. And we know the story. Y ya conocemos la historia. Jesus was tearing himself apart. Jesús fue casi deshecho completamente. If there's any other way, Él dijo, Señor, si es posible que de mí pase esto, let this pass from me. Nevertheless. mas aún así, Señor, no sea mi voluntad. And you and I, the will and the plan of God is going in a direction that you and I never. El plan y la voluntad de Dios, ellos están avanzando hacia cierta dirección que quizás usted y yo no comprendamos. We never foresaw 2022 like it is. Nunca nosotros nos imaginamos este año 2022 al punto al que ha llegado el día de hoy. What is happening in the body of Christ, Las cosas que han estado sucediendo en el cuerpo de Cristo, what is happening in the world, we never foresaw that. las cosas que están pasando en el mundo, nosotros nunca pensamos que esto fuese a suceder. Nevertheless, Mas aún así, the will of God be done. deseamos que se cumpla la voluntad de Dios. God's word always defines his will. La palabra de Dios siempre nos dice cuál es su voluntad. You cannot
reject the Word of God Usted no puede rechazar la palabra de Dios and be in His will at the same y al mismo tiempo encontrarse dentro de su voluntad. time. That is common sense. Eso es sentido común. And it's just a wonderful, I find that the will of God puts rest in your soul. Yo me he dado cuenta que cuando uno hace la voluntad de Dios, eso le da descanso a su alma. Because it's not hinged on your performance. Porque eso no depende de cuál sea su desempeño. It's not hinged on your sanctified. No se basa en que si usted ha sido santificado o es santo o no. Holy living. O si usted ha tenido una vida muy santa. And that should be part of it. Aunque todo eso debería ser parte de todo el paquete. But the will of God is something that you can rest with. Pero la voluntad de Dios es algo donde usted puede ir a descansar. Because it was with God in the beginning. Porque esa voluntad de Dios se encontraba ya con Él en el principio. There's no way anybody can stop the will and the plan of God. No hay manera alguna de que alguien pueda detener el plan y la voluntad de Dios. We will never be able to answer every question Ahora, nosotros nunca vamos a poder responder a cada pregunta that carnal minds ask you. que mentes carnales vengan a preguntarle. If we are trying to answer everybody's question has got some criticism, Ahora, si nosotros nos pusiésemos a responder a cada pregunta que se nos hace de una manera criticando, and we found out this and we found out that, algunas de ellas dicen, no, ¿qué de esto y qué de aquello? as long as we think we can answer all those questions, we'll be unsettled. Mientras nosotros sigamos pensando que somos capaces de responder a cada una de esas preguntas, siempre vamos a estar inquietos o no tendremos paz. Because those questions will always exist. Porque esas preguntas siempre van a existir. And I want to give an example of that. Ahora yo quiero darles un ejemplo de eso. I have noticed over the years Yo me he dado cuenta a través de los años that a brother or sister would have a dream. que un hermano o una hermana tienen un sueño. Before I go there, Ahora, antes de que yo hable de eso, God does not necessarily speak in words. Dios muchas veces no habla a través de palabras necesariamente. He speaks in thoughts Muchas veces Él habla a través de pensamientos. and allows you to express it using your own words, Y Él le permite a usted expresar ese pensamiento usando usted sus propias palabras. carrying that thought. Pero al mismo tiempo usted está expresando el pensamiento que Dios le dio a usted. Isn't that wonderful? ¿Que acaso eso no es algo hermoso? So what I have noticed over the years, Y de lo que me he dado cuenta a través de los años. a brother or sister will say, have a dream. Una vez más les digo, un hermano o una hermana tienen un sueño. When they tell it a certain way because it's fresh. Y cuando ellos lo expresan, lo hablan, ellos lo dicen de cierta manera porque es algo fresco en sus mentes, reciente. But as time goes on, maybe 10 years, Pero conforme el tiempo avanza, quizás pueden pasar hasta, no sé, unos 10 años. they begin to understand that dream, the thought, Ellos comienzan a entender ese sueño o el pensamiento detrás de ese sueño, la idea que había. and how God was inspiring it. They begin to understand it more. Y de la manera que Dios Dios estaba inspirando ese sueño. Esos hermanos comienzan a entender eso. So when they tell the dream, they tell it different.
Y cuando ellos vienen y le dicen ese sueño otra vez, ellos se lo dicen de una manera distinta. I don't have a problem with that. Ahora, yo no tengo ningún problema con eso. How many understand? ¿Cuántos entienden? Because when it happens, only God knows the full picture. Ahora, cuando ese sueño ocurre, usted viene y lo dice. Ahora, yo entiendo, Dios es el único que puede ver la fotografía completa. Only God knows why it's that way. Solamente Dios sabe por qué sucedió de esa manera o por qué usted vio algo así. But as time goes on, you begin to understand. Pero muchas veces cuando el tiempo avanza, usted comienza a entender Then you begin to express it a little different, doesn't de it? lo que se trataba ese sueño y usted comienza a hablar acerca de eso de una manera diferente. Change the dream. Eso no quiere decir que el sueño cambió. Doesn't mean it's not consistent. Y no estamos diciendo que esto no sea algo consistente. Doesn't mean he said one thing one time and said another. That doesn't mean that. No estamos diciendo que Dios le quiso decir una cosa en cierto momento y otra cosa diferente tiempo después. To me, that just makes the plan of God that much more wonderful. Para mí todo esto hace que el plan de Dios sea algo más hermoso. Doesn't change anything. It just, Esto no cambia nada. I have the liberty to express the will of God in my own understanding. A mí se me da la libertad para expresar cuál es la voluntad de Dios conforme a mi pensamiento. Do have that liberty. If Sí, a nosotros se nos da esa libertad. it's wrong, it's wrong. Y si lo hacemos de una manera equivocada, pues está mal, está equivocado entonces. I trust that it's not. Pero yo confío en que lo que Dios nos ha dado no está mal. It's so wonderful Ve, todo esto es tan hermoso and it's so simple. y es al mismo tiempo algo tan simple. John, I think John, the Gospel of John. El Evangelio de Juan. Before we go to John, Y let's antes- go to Hebrews. Antes de ir para allá, vayamos a And I Hebreos. just want to read that as part of this message. Yo solamente quiero leer esta escritura como parte de este mensaje. Hebrews Hebreos, chapter 12. capítulo 12. And that is a scripture that's kind of come alive. Ahora, esta es una escritura que se ha vuelto viva. The mind of God knows all things. He knows why he says things a certain way. La mente de Dios conoce todas las cosas. Él sabe exactamente cómo decir ciertas cosas, exactamente de qué manera decirlas. And they can sit in the scriptures for thousands of years. Ahora, esas palabras pueden permanecer ahí en las escrituras por miles de años. And then all of a sudden, because of circumstances on ground, Y de un momento a otro, por causa de las circunstancias que están presentes en la tierra, because of the ministries that he's using, por causa de esos ministerios que Dios está usando en ese momento, and the plan of God, y debido al plan y la voluntad de Dios, those scriptures will come alive. esas escrituras se vuelven vivas They can't be alive in any other time y no pueden estar vivas en ningún otro tiempo, solo en el indicado, because they don't fit in the other time. porque ellas no encajan en ningún otro tiempo. How many understand that? ¿Cuántos entienden esto? Hebrews 12, 25 Hebreos 12:25. has become alive Esta es una escritura que se ha vuelto viva en nuestro día. in our day. Because there are certain things that we understand. Y hay ciertas cosas que nosotros entendemos. If I was fellowshipping in the body of Christ and I said to you,
Si yo me encontrase teniendo comunión en el cuerpo de Cristo y yo vengo y le digo a usted, well, I believe the account of Moses, but I don't believe that account of Noah. yo creo el mensaje de Moisés, pero no creo lo que dijo Noé. I believe Elijah, but I don't believe Ezekiel. Yo creo lo que dijo Elías, pero no creo lo que dijo Ezequiel. And if I talk to you like that, Si yo vengo y le hablo a usted de esa manera, you're not going to listen to that. usted no va a ponerse a escuchar a esas cosas sin sentido. And we started our thought a while back that the mystery of God is in layers. Ahora, varios mensajes atrás hemos dicho que el misterio de Dios se encuentra escondido en diferentes capas o niveles. Brother Branham peeled off a certain layer. El hermano Branham vino y removió cierta capa, cierto nivel. It gave us a certain understanding. Y eso nos dio cierto entendimiento. But that's not the end. Pero ese no es el final. God, it just opened up, Eso simplemente abrió más cosas. exposed another area. Vino y expuso un área nueva. Where my mind goes is that dream, I think Brother Branham or Brother Jackson had, Ahora mi mente se pone a pensar acerca de ese sueño que el hermano Branham tuvo, quizás fue el hermano Jackson, about the rock of revelation acerca de esa roca de revelación. and how there was a fault or a crack in the rock, Como ellos miraban a esa roca y se había cuarteado en cierta área. and he was, because of his calling, he had the ability to peel off that layer of rock. Y por causa del llamado que a ellos se les había dado, él pudo remover un pedazo de esa roca usando esa fisura que se encontraba en ella. And it exposed a bunch of new rock. Y en ese sueño ellos miraban que allí, después de remover ese pedazo, había más roca dentro de la que había sido removida. When Brother Branham died, that was not the end. Cuando el hermano Branham murió, ese no fue el final. It just opened up Eso solamente vino y expuso wonderful, wonderful revelation. una revelación hermosa. And I'll say this while it comes to my mind. Y ahora les voy a decir lo que tengo en mis pensamientos el día de hoy. The office of an apostle could not be restored La oficina de un apóstol no podría haber sido restaurada to the body of Christ para el cuerpo de Cristo until the seventh church age messenger restored all things. hasta que ese séptimo mensajero de esta edad de la iglesia hubiese terminado de restaurar todas las cosas. That office could not be restored until then. Esa oficina de ese apóstol no pudo haber sido restaurada a menos que el ministerio del hermano Branham haya venido primeramente. And there's a reason I'm saying that. Ahora hay un motivo por el cual yo estoy diciendo esto. So, that office, wasn't there a wonderful new, fresh Ahora, cuando esa oficina fue expuesta, revelada, ¿qué acaso no fue algo hermoso, algo fresco, information información nueva que recibimos, that we built with? en la cual hemos estado construyendo? When Brother Jackson died, that was not the end. Cuando el hermano Jackson murió, ese no fue el final. His job was done, Su tarea fue completada, but that rock is still exposed. pero esa roca aún está siendo expuesta. And as time goes on, there's certain scriptures. Y conforme el tiempo avanza, yo puedo ver cómo hay varias escrituras. I can say there's scriptures laying in the Bible as I speak. Yo le puedo decir esto el día de hoy. En este día hay escrituras que se encuentran allí en la Biblia That we have no idea where they belong.
que no tenemos ninguna idea dónde ellas encajan. But before we get out of here, Pero antes de que salgamos de aquí, they'll become alive. algunas de ellas se van a volver vivas. El hermano se refiere antes de que nos vayamos de esta tierra. Because the body of Christ is going forward. It's Porque el cuerpo de Cristo necesita caminar, seguir caminando. not going back. El cuerpo de Cristo no está yendo hacia atrás. And it's rest to your soul, it's refreshing, Y eso es, le da paz a su alma, le da una frescura. Hebrews 12:25. Hebreos 12:25. See that ye refuse not him that speaketh. Mirad que no rechaces al que habla, dice en inglés. And I'm just going to throw this in here. Y solamente voy a decir esto en este momento. I can't say I believe Ezekiel, but I don't believe Jeremiah. Yo no puedo decir que yo le creo a Ezequiel, pero no creo lo que dijo Jeremías. I don't believe Jeremiah, but I believe Hosea. Yo no creo lo que dijo Jeremías, pero sí creo lo que dijo Oseas. If I was to talk like that, Si yo comenzase a hablar de esa manera, I wouldn't be here. How many yo no me encontraría aquí el día de hoy. understand that? ¿Cuántos entienden? See that you refuse not him that speaketh. Mirad que no rechaces al que habla. And it's referring to Jesus Christ. Y esto se está refiriendo al Señor Jesucristo. But Jesus Christ is not here in corporal body. Pero el Señor Jesucristo no se encuentra aquí el día de hoy en un cuerpo físico. But his words are here. Pero sus palabras sí están aquí. There is a channel, there is a will of God of how his words Hay un canal. Es a través de la voluntad de Dios que esas palabras reach from the throne of God descienden desde el trono de Dios to you and I. para ser dadas a usted y a mí. There's a way that happens. Hay una manera que Dios ha dispuesto para que eso suceda. It's not a mystery. Esto ya no es un misterio. It's recognizable. Esto es algo que ahora podemos reconocer. It's vindicated. Ya ha sido confirmado o vindicado. See that you refuse not him that speaketh. Mirad que no rechaces al que habla. Referring to the word of God. Really, it's what Esto se está refiriendo a la palabra de Dios. it's referring to the fresh revelation Esto se está refiriendo a esa revelación fresca of the word of God that's on ground. de la palabra de Dios que está hoy sobre la tierra. That's what that's referring to. A eso es a lo que se refiere esta escritura. For if they escape not who refused him that spake on earth, when Porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que les hablaba en la tierra, así dice en inglés, Jesus was on earth, his words were the words of Almighty God. You could cuando Jesús estaba sobre la tierra, las palabras que él habló eran del Dios Todopoderoso. not contradict them words. Y usted no había manera alguna de que pudiese contradecir esas palabras. They didn't escape. ¿Ve? Y esas personas no escaparon. The writer of Hebrews, which we believe is Paul, Ahora, el escritor, el autor de Hebreos, nosotros creemos que es Pablo, much more shall we mucho menos nosotros, not escape. mucho menos nosotros podemos escapar If we turn away from him that speaketh from heaven. si nos alejamos de aquel que habla desde los cielos, así dice en inglés. Jesus is still speaking from heaven. Jesús aún está hablando desde el cielo There is a channel that it comes through. y hay un canal por el cual esas palabras vienen. We will not escape if we refuse those words. Entonces nosotros no vamos a escapar si nos ponemos a rechazar, o si comenzamos, perdón, a rechazar esas palabras.
Oh, I believe the Bible, but brother so and so, he's off. Oh, yo creo en la Biblia, pero este hermano y aquel hermano, ellos están mal. A vindicated ministry Esos ministerios que han sido vindicados, confirmados por Dios. If I may say this, God is going to get involved in this. Y creo que yo tengo que decir esto. Dios va a estar envuelto en todo esto. Él va a comenzar a meterse en esta situación. If we won't listen to man, Si nosotros ya no estamos escuchando a los hombres and God has to get involved, y Dios tiene que intervenir. I said that 30 years ago. Yo dije esto hace 30 años atrás. God has a way that he speaks to his people. Dios tiene una manera de cómo Él le habla a su pueblo. If we don't take heed to that, Y si nosotros no ponemos atención a eso, and he has to get involved, y Él tiene que intervenir, it's like Jesus, he might kick over some tables. entonces puede que suceda lo que pasó con Jesús. Él fue allí y pateó y volteó unas mesas. How many understand? ¿Cuántos entienden? That seemed like it was totally out of character for Jesus. Esa situación en la Biblia a veces se nos presenta como que es algo que Jesús no haría, como que no era parte de su carácter. Can you imagine someone on the platform here kicking over a table, kicking over a chair? ¿Se imagina usted un predicador aquí en esta plataforma y se para y empieza a patear una silla y a voltear una mesa, a aventarla? Looking on everybody angry. That's Y voltea a verlos a todos con un rostro enojado. what the Bible said. Así es como nos lo describe la Biblia que hizo Jesús. Seemed like it was totally out of character. Eso parecía como que no encajaba con el carácter de Jesús. But Jesus carried that for quite a long time. Pero Jesús tenía eso dentro de él. Él lo llevaba con él. Pensó acerca de eso por mucho tiempo. He knew what was going on in that temple. Él sabía exactamente las cosas que estaban sucediendo en ese templo. But that day that he went there, that thought, that will come out of the mind of God. Pero ese día, cuando él se presentó en ese templo, ese pensamiento que él recibió, eso salió de la mente de Dios. And anointed Jesus the Son, Y vino y ungió a Jesús, su hijo. and he kicked over the tables, Y ahí él comenzó a patear esas mesas. did what he did. Hizo lo que la Biblia nos describe. There was a time for it. Ve, hubo un tiempo adecuado para que eso se cumpliese. John chapter 12, Ahora Juan capítulo 12, the Gospel of John chapter 12. el Evangelio de Juan capítulo 12. I'm not going to say anything that hasn't been said before. Yo no voy a decir nada que no haya sido dicho antes. I believe I am in the will of God this morning. Yo creo que me encuentro dentro de la voluntad de Dios en esta mañana. I believe you're in the will of God this morning. Y yo creo que usted también está dentro de la voluntad de Dios en esta mañana. We are part of the body. Somos parte del I cuerpo. can't do your part, you can't do my part. Usted no puede realizar a mi parte y yo no puedo realizar su parte. We all have a part. Todos tenemos una parte que cumplir. Now, God doesn't require much Ahora Dios no necesita demasiado. out of us, Él no está pidiendo mucho de nosotros. but He requires us to be faithful to that little bit that He does. Pero Él sí requiere que seamos fieles a lo que Él nos ha pedido que hagamos. Verse 25 of John chapter 12. We'll Versículo 25 de Juan capítulo 12. start there. Vamos a comenzar ahí. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life,
in this world shall keep it unto life eternal. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. When you receive a revelation of the will of God, Cuando usted recibe una revelación de la voluntad de Dios, I can look at my own life yo puedo voltear a ver mi propia vida from the time of conversion on. desde ese tiempo cuando me convertí hasta el día de hoy. When you receive a revelation of the will of God Cuando usted recibe una revelación de la voluntad de Dios and it's anchored in your soul, y eso viene y se ancla en su alma, automatically you're willing to die to whatever contradicts that. automáticamente usted está dispuesto a morir a cualquier cosa que esté contradiciendo esa voluntad de Dios. Two and two will always be four. 2 más 2 siempre va a ser 4. Five will not do. Y si alguien dice que es 5, eso no va a encajar ahí. And it's that simple. A Y es así de simple. revelation of the will of God, when you have it, Una revelación de cuál es la voluntad de Dios, cuando usted recibe eso by the Spirit of God, a través del Espíritu de Dios, you're willing to die to whatever contradicts it. usted en ese momento está dispuesto a morir a cualquier idea, predicación o lo que sea que contradiga esa voluntad de Dios. He goes further to say, he that loveth his life shall lose it. Y luego continúa diciendo, dice, el que ama su vida la perderá. If you love your own ideas, Si usted ama sus propias ideas, your own group, su propio grupo que usted tiene, your own movement, su propio movimiento donde usted está, your own circle of friends, su propio círculo de amigos your in-laws, o a sus suegros, if you love them more than the will of God, si usted los ama más que la voluntad de Dios, you lose it. usted perderá su vida. The will of God comes first. La voluntad de Dios siempre está primero. Doesn't matter who contradicts it, doesn't No importa quién se pare ahí a contradecirla. matter who stands against it. No importa quién se pare en contra de ella. The word and will of God still comes first. La palabra y la voluntad de Dios siempre son primero. And you and I have no control what people will do with it. Ahora, usted y yo no tenemos control absoluto sobre lo que las personas hacen con esa voluntad de Dios. You can only believe it and be faithful to it. Usted solamente puede creerla y serle fiel. The citizenship within the body, Esa ciudadanía dentro del cuerpo de Cristo, you're not responsible for what the citizenship does with it. Usted no es responsable por lo que las personas hagan con esa voluntad de Dios. In Luke 19 it says his citizens hated him. Allí en Lucas 19 dice que sus conciudadanos le odiaron a él. They loved Isaiah, but they didn't like Ezekiel. Ellos amaban a Isaías, pero no les pareció bien lo que dijo Ezequiel. They loved Jeremiah, but they didn't like Elijah. Ellos aceptaron el mensaje de Jeremías, pero no les gustó Elías. When I say it like that, you see how foolish that is. Ahora, cuando yo hablo de esta manera, usted puede darse cuenta qué tan tonto es hacer algo así. If you have a revelation of the will of God and you're born again, Si usted ha recibido una revelación de la voluntad de Dios y usted ha nacido de nuevo, you have the spirit of the new birth and usted ha recibido ese espíritu del nuevo nacimiento contradict the will of God, y usted se para y contradice la palabra de Dios, you're not born again. entonces eso me muestra que usted no ha nacido de nuevo. How many understand that? ¿Cuántos entienden?
There's nothing wrong with making a mistake. Ahora, no hay nada de malo en cometer un error. There's nothing wrong with not understanding something. No hay nada de malo en a veces no entender algo. But as a tree falleth, so shall it lie. Pero donde caiga el árbol, ahí quedará. If that's the direction your life is going, Si esa es la dirección que su vida está, hacia donde su vida está yendo, it's going to end up a wreck, entonces va a terminar de una mala manera, according to the scriptures. de acorde a lo que dicen las escrituras. John chapter 10. Ahora vamos a Juan capítulo 10. No, let's go further here. Oh no, Verse 26. vamos a leer un poco más adelante, versículo 26. John chapter 12. Juan 12, John chapter 12, verse 26. Juan 12, 26. If any man serve me, let him follow me. Si alguno me sirve, sígame. Are the denominational religions following Jesus? ¿Acaso esas religiones denominacionales están siguiendo a Jesús? They say they are. Ellos dicen que lo hacen, They are not. pero no es así. If any man serve me, let him follow me in truth, in the word of God, Si alguno me sirve, sígame, en verdad, dentro de la voluntad de Dios. as God peels off layers Cada vez que Dios viene y remueve un nivel o una capa, and reveals more of himself, y Él viene y revela más de sí mismo, let him follow me. entonces hay que seguirlo a Él. And where I am, Y donde yo estuviere, where the will of God is, o donde se encuentra la voluntad de Dios, where the word of God is, o donde está la palabra de Dios, there shall also, the allí también, way that's worded, mire usted la manera que fue escrito esto, there shall also allí también my servant be. estará mi servidor. There is no other way to receive the word of God No hay ninguna otra manera para que podamos recibir la palabra de Dios, but through a servant. sino solamente a través de un servidor. I believe Brother Branham, I believe Raymond Jackson, but Yo creo lo que dijo el hermano Branham, yo creo las palabras del hermano Raymond Jackson, pero I don't know about today. no sé este día de hoy a quién debo creer. Does that work? ¿Puede usted entender eso? ¿Acaso eso es correcto? Will that go anywhere? ¿Eso nos llevará a algún lado si pensamos de esa manera? Have you seen something that people have built ¿Ha visto usted lo que las personas han construido el día de hoy? rejecting the will of God? Aquellos que han estado rechazando la palabra de Dios. I've watched people, I've been around this over 50 years now. I've Yo he mirado a muchas personas, he estado en este camino por más de 50 años. watched people that they got a preaching itch. Yo he visto a muchos predicadores que ellos se paran simplemente porque tienen deseos de predicar. They got different ideas, Ellos se paran ahí con diferentes ideas never come in line with any servant. y nunca en realidad se alinean con ningún siervo. Tell me what they've built, Dígame usted qué han construido esas personas. and I'll follow it. Si usted me muestra algo que ellos han hecho alineado con la palabra de Dios, yo lo seguiré. They have built nothing. Pero ellos no han construido nada. And I don't like talking this way. Ahora, a mí no me gusta hablar de esta manera, God is going to get involved in this. pero Dios va a intervenir en todo esto. Where I am, there shall also my servant be. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. If any man serve me, Y si alguno me sirviere, si algún hombre, the revelation of the hour,
Si ellos siguen la revelación de la hora, him will my Father honor. mi Padre le honrará. You are dishonoring God if you don't follow it. Usted está deshonrando a Dios si usted no le sigue a Él. Isn't that the spin-off from that? ¿Que acaso eso no es lo opuesto a esto? He that serveth me, him will my Father honor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. He that walketh in the will of God for the day, Aquellos que están caminando en la voluntad de Dios para este día, him will my Father honor. a ellos mi Padre los va a honrar. We are dishonoring God by not following it. Nosotros estamos deshonrando a Dios si no lo estamos siguiendo a Él. That's the conclusion I come Esa es la conclusión a la que puedo llegar. to. Again, I'll say this. Una vez más se lo repito. I believe Ezekiel, but I don't believe Jeremiah. Yo creo lo que dijo Ezequiel, pero no creo a Jeremías. That does not fly. Eso no funciona así, no funciona. Actually, Jesus said, you say you believe Ezekiel, but you don't really. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Ustedes dicen que creen en Ezequiel, pero realmente no le creen. Because if you reject Jeremiah, it means you don't accept Ezekiel. Porque si ustedes están rechazando a Jeremías, ustedes no le están creyendo a Ezequiel. That's what Jesus said. Eso fue lo que les dijo Jesús. This revelation is all connected. It's not abstract. Esta revelación está conectada. No es algo difícil de entender. God can't do anything like that. Dios no puede hacer algo así. Going back to my original thought, Ahora, regresando a mi idea principal. when I had those thoughts in my mind of how the house would look, Cuando yo tuve esos pensamientos de cómo mi casa se debería de ver, once we got building, una vez que nosotros comenzamos a construir, we could say, well, that's not going quite like I thought it would. ahí empezamos a decir, oh, creo que es mejor que no hagamos esto de esta manera. We'll do it this way. Mejor hagámoslo así. We can adjust. We call it tweak Nosotros podemos ajustar, podemos hacer pequeños ajustes. today. We can adjust and go according to what's playing itself out. Nosotros nos ajustamos dependiendo de las circunstancias. In the mind of God, His thoughts are so accurate. Ahora, en la mente de Dios, esos pensamientos que Él tiene son tan certeros, son tan precisos, He doesn't have to adjust them. que Él no necesita hacer pequeños ajustes. He doesn't have to tweak them. No tiene que ajustar nada. How many understand that? ¿Cuántos entienden? The only safe place El único lugar seguro is in the will of God. se encuentra dentro de la voluntad de Dios. That's the only safe place. Everything else is Ese es el único lugar seguro. Todo lo demás headed for the week of Daniel. está yendo hacia ese tiempo de la semana de Daniel, la última semana de Daniel. John chapter 10. Ahora sí vayamos a Juan capítulo 10. And that's the one about the good shepherd. I am the good shepherd. Ahora esta escritura está hablando del buen pastor, cuando él dijo yo soy el buen pastor. I love the simplicity of the teachings of Jesus Christ. A mí me gusta la simpleza de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Isn't it strange ¿Acaso no le parece raro that the seventh church age messenger was uneducated? que ese séptimo mensajero de esta edad fue un hombre sin educación? People that had
education criticized him. Las personas que sí tenían educación lo criticaban a él. But he used simple little stories and examples. Y él solamente usaba pequeñas historias, daba ejemplos muy simples Stuff. y cosas así. The will of God moved forward. Y aún así, Dios usó eso para que su voluntad avanzase. He got the will of God done. He got it done. Él cumplió la voluntad de Dios, sí, la cumplió. Education. La educación, It's nice to have education. ahora es algo bueno el tener una educación, What I have found, pero de lo que yo me he dado cuenta, pretty near all Bibles now have a commentary. si usted se fija en sus Biblias actuales, muchas de ellas tienen estos pequeños comentarios que agregaron. And sometimes you read a scripture and well, what does the commentary say? Y a veces usted lee una escritura y dice, bueno, ¿qué pusieron ellos en esos comentarios en cuanto a esta escritura? When you go read the commentary, Y cuando usted va y lee esos comentarios, they use these big highfalutin words that ellos usan estas palabras muy rimbombantes. after you read the commentary, you're more confused than you Y después de que usted lee esos comentarios que ellos agregan ahí, esas referencias, usted termina más confundido were. How many understand? que cuando comenzó. ¿Cuántos entienden? Education does not interpret the will of God. La educación nunca va a interpretar la palabra de Dios. And just lately I went in Google and looked at the criticism of Ahora, recientemente yo fui allí a Google y me puse a investigar acerca de las críticas que ellos han hecho en contra del hermano Branham. Brother Branham. Just using education, Ellos lo han hecho simplemente basados en su educación. using we are still building with words the man spoke. Nosotros aún estamos construyendo basados en palabras que hombres hablaron. That is the vindication of any ministry. Esa es la confirmación o la vindicación de cualquier ministerio. If you can't build with them words, Si usted no puede construir con las palabras, if those words are not moving you forward, si esas palabras no lo están haciendo avanzar a usted, the only John chapter 10. Juan capítulo 10. Without reading anything, Ahora, no vamos a leer nada aquí por ahora. Jesus said, "My sheep," Pero Jesús estaba diciendo, mis ovejas. which is the genuine, born-again child of God. Eso se está refiriendo a aquellos verdaderos hijos de Dios, genuinos, nacidos de nuevo. My sheep hear my voice. ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz, They know my voice, ellas conocen mi voz and they follow my voice. y ellas siguen mi voz. And I'll say again, I believe Ezekiel, but I don't believe Jeremiah. Y lo repito una vez más, yo creo en lo que dijo Ezequiel, pero no creo en lo que dijo Jeremías. I believe Brother Branham, and I believe Raymond Jackson, Yo creo en lo que dijo el hermano Branham, creo en lo que dijo el hermano Jackson, but pero, they're not believers. entonces ellos no son creyentes. When you talk like that, there's something inside of me that says, what on earth have you been listening to for 30 or 40 years? Cuando usted habla de esa manera, hay algo dentro de mí que me dice, ¿y entonces qué ha estado usted creyendo por los últimos 30 o 40 años? You talk like that. ¿Quién se atreve a hablar de esa manera?
The will of God is moving forward. La voluntad de Dios está avanzando. There is no way that criticism, Y no hay manera alguna de que las críticas lack of attendance, o el que las personas dejen de asistir a la iglesia, not going to stop nothing. nada de eso va a detener la voluntad de Dios. The will of God is determined. The Scripture has La voluntad de Dios es determinada. laid it out. Eso se va a cumplir. The bride hath made herself ready. La Biblia dice que su novia se ha preparado. To her was granted that she should be arrayed in fine linen. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. The least member of the body of Christ Aún el miembro más pequeño del cuerpo de Cristo is clothed in fine linen, está revestido de lino fino, which is merely the revelation of the will of God y eso simplemente es la revelación de la voluntad de Dios that you've submitted your will to. hacia la cual usted rindió su voluntad. He that loveth his life will lose it. Aquel que ama su vida la perderá, He that hateth his life shall keep it. y el que la aborrezca la guardará. That is the reaction of a revelation of the Esa es la reacción de la revelación del Espíritu de Dios Spirit of God dealing with you. cuando está lidiando con usted. John chapter 14. Ahora vamos a Juan capítulo 14. John chapter 14, we'll pick it up in verse 21. Juan capítulo 14, vamos a comenzar en el versículo 21. John chapter 14, picking it up in verse 21. Versículo 21. The scribes and the Pharisees that Jesus had to deal with, Esos escribas y fariseos con los cuales Jesús tuvo que lidiar, they knew their Bible. ellos conocían sus Biblias, They knew the law and the prophets. They did. ellos conocían la ley y los profetas. Probably not from a revelatory standpoint, Probablemente no desde un punto de vista revelatorio but o revelador, head knowledge. pero ellos tenían conocimiento. John 14, verse 21. Juan capítulo 14, versículo 21. He that hath my commandments and keepeth them, El que tiene mis mandamientos y los guarda, he it is that loveth me. ese es el que me ama. God has given us, Jesus has given us commandments since Dios nos ha dado mandamientos, Jesús nos ha dado mandamientos. 2005. Él lo ha hecho desde el año 2005. Those commandments were not spoken before. Esos mandamientos no habían sido hablados anteriormente. When I say commandments, we're not referring to the law of Moses and Y cuando yo digo la palabra mandamientos, no me refiero a la ley de Moisés all of the law. We're o a ninguna de esas cosas de la ley. referring to the will of God that Jesus has spoken. Aquí nosotros nos estamos refiriendo a la voluntad de Dios que Jesús habló In the respective time. en su respectivo tiempo. He that hath my commandments and keepeth them, Aquel que tiene mis mandamientos y los guarda. he that has received the will of God for 2022, Aquellos que han recibido la palabra de Dios para este año 2022. he is that loveth me. Ese es el que me ama.
I believe in Raymond Jackson, I believe in Brother Branham, but I don't believe in so and so. Yo creo en el hermano Branham, yo creo en el hermano Jackson, pero no creo en tal y tal hermano. You don't love Jesus Christ, you love yourself. Usted no ama a Jesucristo, usted se está amando a usted mismo. I don't like talking this way. A mí no me gusta hablar de esta manera. You love your ego. Usted ama su ego. You love your self-promotion. Usted está amando su promoción propia. You love your position. Usted está amando su propia posición. You don't love Jesus. Usted no ama a Jesús. Jesus says, if you love me, you'll die. Jesús dijo, si tú me amas, tú morirás. To what contradicts it? A cualquier cosa que contradiga esta palabra. In this movement, they are not willing to do that. En este movimiento, ellos no están dispuestos a hacer eso. Are they part of the bride? They are not part of the bride. ¿Y ellos son parte de la novia? No, no lo son. That is not even possible. Ni siquiera es posible que ellos lo sean. How many understand that? ¿Cuántos entienden? It's not even possible. Ni siquiera es posible que lo sean. Fortunate for us, we have a merciful God. Afortunadamente para nosotros tenemos un Dios misericordioso. We have the opportunity to repent. Y se nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Fortunately. Afortunadamente así es. He that hath my commandments, he it is that loveth and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. You want to be loved by God? ¿Usted quiere ser amado por Dios? Receive the word of God for today. Entonces reciba la palabra de Dios para este día. Jacob have I loved, Esau have I hated. La Biblia dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Jacob reverenced the word of God above his own life. Jacob reverenció la palabra de Dios aún por encima de su propia vida. Esau wouldn't. Y Esaú no hizo eso. Esau sold his birthright. Esaú fue y vendió su primogenitura. He didn't esteem the will of God. Él no le dio el valor que tenía la palabra de Dios. He was not willing to die. Él no estaba dispuesto a morir. Putting it in language for today, Si puedo decirlo en un lenguaje que podamos entender el día de hoy. if you're not willing to die to this revelation, Si usted no está dispuesto a morir a esta revelación, die to everything else me refiero a morir a cualquier otra cosa que no sea esta revelación, that contradicts this revelation, o cualquier cosa que la contradiga, you're not part of the bride. It's not possible. entonces usted no es parte de la novia. No hay manera alguna de que usted lo sea. And I will love him and will manifest myself to him. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Has not Jesus manifested himself to the body since 2005? Has ¿Que acaso Jesús no se ha manifestado al cuerpo de Cristo desde el año 2005? he not done that? ¿Acaso no lo ha hecho? Has there not been a fresh layer of revelation? ¿Acaso Él no nos ha dado un nivel fresco, una capa fresca de revelación? Have we not a clearer view of where we're in time? Do ¿Acaso no hemos recibido una visión más clara en dónde nos encontramos en el tiempo hoy? we not have that? ¿No lo hemos recibido? Jesus said, I will manifest myself to him. Jesús dijo, yo me manifestaré a Él. I cannot contradict that. Yo no puedo estar allí contradiciendo eso. I would put a bullet in my head before I would contradict that.
Yo pondría una bala en mi cabeza antes de que yo me pare a contradecir la palabra de Dios. How many understand? This is serious stuff. ¿Cuántos entienden? Esto es algo bastante serio. This is not, well, maybe so. No se trata de decir, oh, bueno, quizá tiene razón. We're all going to heaven. We'll De cualquier forma, todos vamos al cielo. know better by and by. Y allá cuando estemos vamos a conocer muchas cosas. You know, pick it up in verse 24. Vamos a brincar al versículo 24. He that loveth me not El que no me ama, keepeth not my sayings. no guarda mis palabras o mis dichos. They don't follow the revelation of the hour because they don't love Jesus. Ellos no siguen la revelación de esta hora porque no aman a Jesús. That's basically what he's saying. Es básicamente lo que está diciendo. He that loveth me not keepeth not my sayings. El que no me ama no guarda mis palabras. All of the sayings that Jesus has laid out to the body of Christ since 2005. Todas esas palabras que Jesús le ha dado al cuerpo de Cristo desde el año 2005. He that loveth me not keepeth not, and they're not keeping them. El que no me ama no guarda mis palabras y ellos no las están guardando. Oh, we listen to Moncton now and again, you know, Oh, ustedes saben, nosotros escuchamos a esos hermanos de Moncton de vez en cuando. yeah, Para ver, bueno, sí, quizás. I'm saying this for a reason. Yo estoy diciendo esto por una razón. That will not fly. God is watching this. Eso no va a contar de nada. Dios está viendo esto. And he's going to get involved. Y Él va a intervenir. Because there's an end to this. Porque hay un final para todo esto. In the days of the voice of the seventh angel, when Y en los días de la voz del séptimo ángel, he shall begin to sound, cuando Él comenzase a sonar the o mystery a tocar of God should be finished. la trompeta, el misterio de Dios, dice en inglés, deberá ser consumado. Was it finished ¿Y acaso fue consumado, terminado? in the days of Brother Branham? It was. ¿Durante los días del hermano Branham? It's not. No, no lo fue. Bunch of new stuff. Salieron cosas nuevas. When Brother Jackson died, was the mystery finished? Cuando el hermano Jackson murió, ¿ahí terminó el misterio de Dios? Wasn't. No, no fue así. But you and I are living in the day when this mystery is going to be finished. Pero usted y yo estamos viviendo en ese tiempo cuando este misterio va a terminar. Doesn't mean that you can't learn anymore or anything like that. Y no significa que usted ya no va a aprender nada más o algo así. It means the plan of God and how He has worked. Pero se refiere al plan de Dios y la manera que Él ha estado trabajando en ese plan. It'll be done. Eso va a ser completado. We're going to go into the week of Daniel. Vamos a entrar a esa última semana de Daniel. We're going to deal with the Jews. We're going to have the sixth seal. Y luego Él va a lidiar con los judíos. Ahí se encuentra también el sexto sello. The millennium and all. Viene el milenio y todo eso. The mystery of God should be finished. El misterio de Dios deberá ser consumado. And I'll say again, we have a clearer understanding today Y se lo repito, el día de hoy tenemos un entendimiento mucho más claro of where we're at in time de dónde nos encontramos en el tiempo than at any other time during this whole mystery. que durante cualquier otro tiempo, durante toda esta línea del tiempo de este misterio. Is it complicated? O en cualquier otro momento durante todo este tiempo que Dios predijo. ¿Y acaso esto es algo complicado? No. No. I marvel at how
Yo me maravillo de qué manera God will open up a little something and sometimes it'll raise our eyebrows and say, oh, Dios viene y muestra una pequeña cosa y muchas veces eso hace que nuestras cejas se levanten en nuestros ojos wow, what's that? y decimos, oh wow, ¿de qué se trata esto? Little while later, God will add a little more to it. Y un poquito de tiempo pasa otra vez y Dios viene y agrega otra pequeña cosa. Oh, wow, yeah, that makes sense. Oh wow, Señor, eso ahora tiene sentido. Little while later, he'll add a little more to it. Pasa un poco más de tiempo, el Señor agrega otra cosa más. Oh, wow, I can wear that. Oh Señor, ya puedo entender esto. How many? ¿Cuántos entienden? I am not very smart, Yo no soy una persona muy inteligente, but the will of God thrills my soul pero la palabra de Dios viene y maravilla a mi alma, because it's so simple. porque es algo tan simple, It's so restful. es algo que nos da descanso. We serve a merciful, loving God. Nosotros servimos a un Dios misericordioso que nos ama mucho. Fortunate for us. Afortunadamente para nosotros así es. And if you wanted to break that down in a psychological way, Ahora, si usted quiere basar eso en una manera psicológica, God can't be anything else but good. podemos decir que Dios no puede ser otra cosa sino solamente un Dios bueno. He can't. No It's not puede, impossible. es imposible, I won't go there. pero no voy a entrar en eso hoy. He that loveth me not keepeth not my sayings. El que no me ama no guarda mis And palabras, the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me. y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesus never claimed those words. Jesús nunca proclamó que esas palabras eran suyas. The Son of God could speak exactly perfect El Hijo de Dios podía hablar de una manera perfecta the will of God. He could do en cuanto a la voluntad de Dios. that. Él podía hacer eso. You and I can only speak kind of in part. Usted y yo solamente podemos hacerlo en parte. How many understand? ¿Cuántos entienden? I've said this. Ahora, yo he dicho esto. Flesh is wicked. La carne es malvada. I know the wickedness of my own flesh. Y yo conozco muy bien cuál es la maldad de mi propia carne. I will not put confidence in somebody else's. Y yo, teniendo eso en cuenta, yo nunca voy a poner mi confianza en la carne de alguien más. But show me the will of God and I'll follow it. Pero muéstreme usted la voluntad de Dios y yo la seguiré. Even though it comes out of sinful flesh. Aunque yo entiendo que a veces eso está saliendo de la boca de carne pecadora. How many understand the difference? ¿Cuántos entienden la diferencia? If we're just following Brother Jackson and we're just following Raymond or Brother Branham, Si nosotros solamente estamos siguiendo al hermano Jackson o estamos siguiendo al hermano Branham, if we're just getting in a group, simplemente nos estamos juntando como grupo. sounds nice. Parece algo bueno. We have to know the will of God for ourselves. Necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios por nosotros mismos. These things, verse 25, these things have I spoken unto you, being yet present with you. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. When Jesus was present with them, they could always say, hey, Jesus, I got a question. Cuando Jesús estaba con ellos podían acercarse a él directamente y decirle, hey Jesús, tengo una pregunta. Can you help me here? Can you explain why this is this way? ¿Me puedes ayudar en cuanto a esto? ¿Explicarme por qué dijiste esto de esta manera? While he was there, Mientras él estaba ahí, they could ask him anything. ellos podían preguntarle cualquier cosa. But when he was
when he left, when he wasn't there in his corporal body, Pero cuando él se fue, ya no más estaba allí en su cuerpo físico. listen to what he says. Mire usted lo que él les dijo. But the Comforter, which is the Holy Ghost, Versículo 26, más el Consolador, el cual es el Espíritu Santo, whom the Father will send in my name, a quien el Padre enviará en mi nombre, he shall teach you all things. él os enseñará todas las cosas. Has there not been more of all things since 2005? ¿Que acaso él no nos ha dado más cosas desde el año 2005? Doesn't Jesus say that the Holy Ghost will teach you all things? ¿Acaso él no nos dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas? Has he not manifested himself to the body? Has he not done that? ¿Acaso él no se ha manifestado al cuerpo de Cristo? You in your own mind know what the conclusion to what I'm saying. Usted en su propia mente sabe cuál es la respuesta para eso. Let's read it again. Vamos a leerlo otra vez. But the Comforter, which is the Holy Ghost, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, until Jesus died, shed his blood, resurrected, hasta ese momento cuando Jesús murió, derramó su sangre y fue resucitado, the Holy Ghost could not be given until that was accomplished. el Espíritu Santo no pudo ser dado hasta que todas esas cosas no hubiesen sido cumplidas primeramente. The new birth could not be experienced El nuevo nacimiento no pudo haber sido experimentado until Jesus had done his part. hasta que Jesús hubiese cumplido su parte primeramente. After he done his part, the Holy Ghost could now be given. Ya después de que Jesús cumplió su parte, entonces el Espíritu Santo pudo ser dado. It could not be given before. No podía ser dado antes. Jesus said of John the Baptist, Jesús dijo esto de Juan el Bautista: there has been none greater no ha habido uno mayor than John the Baptist. que Juan el Bautista. He said that. Él dijo eso, But he that is least in the kingdom of God, he is greater. pero aquel que es menor de todos ellos en el reino de Dios es mayor que él. Referring to this beautiful plan of salvation, Eso se refería a este hermoso plan de salvación. we can have the Holy Ghost in us. Nosotros podemos tener el Espíritu Santo en nosotros. We are greater than John the Baptist Y si hacemos eso, entonces somos mayores que Juan el Bautista, because of redemption, por causa de la redención, because Jesus has died and all of that. porque Jesús murió y todo eso. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. And I'll say again, Y se lo voy a repetir una vez más. all things includes from 2005 to where we're at today. Todas esas cosas se refieren a aquellas dadas desde el año 2005 hasta este día. I'll say it again. I believe Raymond Jackson. I believe Brother Branham. Lo repito una vez más. Yo creo en el hermano Jackson, yo creo en el hermano Branham, But I don't know about today. pero no sé si el día de hoy creo en estos hombres. You are blind. Usted está siendo cegado si piensa así. You are not following the will of God. Y usted no está siguiendo la voluntad de Dios. This is not contradictory. Esto no es algo contradictorio. God can't even think anything contradictory. Dios ni siquiera puede pensar algo contradictorio. It's not even possible for God to think something contradictory Ahora, no es que sea imposible que Dios piense algo contradictorio, or say anything or do anything o que Él haga o diga algo abstract. It's not even possible that God can do that. que sea abstracto o que no tenga sentido.
Es imposible que Dios piense de esa manera. So when the will of God moves forward, Entonces, cuando la voluntad de Dios avanza, the universe is behind it. todo el universo está detrás de eso. God has all of the knowledge of the universe. When he speaks words, Dios tiene todo el conocimiento del universo. Cuando Él habla palabras, he has all of that. Él tiene todo eso ahí. He will teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. We've all experienced that. Todos nosotros hemos experimentado eso. We've all, I say all, got Cuando yo digo todos, in a different position. Sometimes you find yourself, you're not looking for it. me refiero a que a veces nos encontramos en una posición donde nosotros no estamos buscando cierta cosa, saber cierta cosa en particular. But all of a sudden the will of God is right there in your circumstances. Pero así, de un momento a otro, la voluntad de Dios se presenta en medio de sus circunstancias. And you're waiting on the Spirit of God, and God will bring things to your remembrance. Y usted está esperando por ese Espíritu Santo, y entonces Dios viene y le recuerda cosas a su mente. And you'll say, wow, Y usted dice, where wow, did that come from? ¿de dónde salió eso? Yo no estaba pensando en eso. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? This is wonderful. I apologize for the way I talk this Esto es algo hermoso, y yo me disculpo por la manera en que hablo, morning. especialmente la manera que hablé esta mañana. I don't apologize for the Word of God. Pero no me disculpo por la palabra de Dios. I don't apologize for the will of God. Yo no me disculpo por la voluntad de Dios. If I'm using the wrong words, I apologize for that. Si yo estoy usando las palabras incorrectas, yo me disculpo por eso. But what I'm saying is true. Pero lo que les estoy diciendo es la verdad. I'm going to quit. Creo que ya voy a terminar. In my mind, En mi mente, when Brother Branham preached the church ages, 1960, cuando el hermano Branham predicó de las edades de la iglesia en 1960, what a beautiful revelation. qué revelación tan hermosa. That could only be given to a prophet. Eso solamente le pudo haber sido dado a un profeta. He picked out each church messenger Él escogió a cada uno de esos mensajeros de cada edad de la iglesia, all down through the church ages. todos ellos a través de esas edades de la iglesia. You could look at history and say, yeah, this is what he did. Y usted podía voltear a ver a la historia y decir, sí, eso fue realmente lo que hizo ese hombre. Yeah, this is what he done. Y eso fue lo que él realizó. Yeah. Sí, They moved the will of God forward. ellos hicieron que la voluntad de Dios avanzara. That revelation was given to Brother Branham. Esa revelación se le dio al hermano Branham. Of course, he was humble enough, he wouldn't say, and I'm the messenger for today. Y él era lo suficientemente humilde para ni siquiera decir, bueno, yo soy el mensajero para esta edad de la iglesia. You had to know by revelation Usted tendría que saberlo solamente a través de revelación. who the man was. ¿Quién era ese hombre para ese tiempo? So when he did that, that gave the total body of Christ Y cuando él hizo eso, eso le dio a todo el cuerpo de Cristo
an understanding un entendimiento of where they were in time. We did de dónde ellos se encontraban en el tiempo. not have that understanding until the church ages were preached. Y nosotros no podíamos haber recibido ese entendimiento hasta que esas edades de la iglesia hubiesen sido predicadas. We had a measure of understanding, Teníamos una medida de entendimiento, but not like when the church ages was. pero no de la misma manera cuando esas 7 edades de la iglesia fueron predicadas. Move it forward to 1963. Ahora si avanzamos, movemos el tiempo hacia 1963, When an uneducated hillbilly man, cuando ese hombre de campo sin educación, Brother Branham, el hermano Branham, preached the revelation of the first 6 seals. llevó a cabo esa predicación de los primeros 6 sellos. We further understood, Ahí tuvimos un entendimiento aún más profundo. we more understood Recibimos más entendimiento where we were in time. de dónde nos encontrábamos en el tiempo. Because that's what the will of God does. Y eso es lo que hace la voluntad de Dios. It reveals where you're at in time. Ella viene y le revela dónde usted se encuentra en esa línea del tiempo. It reveals what God is doing. Viene y revela lo que Dios está haciendo. Raymond Jackson, Raymond Jackson, and he had every right. He looked at 2004, y sabemos él tuvo todo el derecho, llegó hasta el año 2004 and felt that would be the opening of the week of Daniel. y él sintió que ese iba a ser el comienzo de esa última semana de Daniel. Was it? ¿Y fue así? Was not. No, no lo fue. Did God leave that in the dark? ¿Acaso Dios se olvidó de eso y lo puso en un rincón oscuro? Did God leave a big question over that? ¿Y acaso Dios dijo, voy a dejar un gran símbolo de pregunta aquí y voy a moverme hacia algo más? Has not Jesus manifested himself to the body? We know why that was. ¿Que acaso Jesús no vino después y se manifestó al cuerpo y trajo la explicación de por qué sucedió eso? We know where we're at in time better today than we did in 2004. ¿Que acaso no tenemos un mejor entendimiento de dónde nos encontramos en el tiempo que cuando estábamos en el año 2004? Do we not know that? ¿Acaso no tenemos eso el día de hoy? But I believe Brother Jackson, I believe Raymond Jackson, Ahora yo creo en el hermano Jackson, yo creo en el hermano Branham, and Brother Branham, but I don't believe you guys today. pero no creo en ustedes el día de hoy. It's not possible for a believer to be saying that. No es posible que un creyente verdadero diga eso. It's just something to test the body of Christ. Esto simplemente es algo que ha venido a probar al cuerpo de Cristo. Some things sometimes are pretty close to home. Muchas veces, en muchos lugares, ellos se acercan bastante That will test your life for years and years and years. y eso viene y prueba su vida y lo hace por años y años. And they have enough knowledge and they read their Bible enough Y ellos reciben el suficiente conocimiento y leen sus Biblias bastante. If we do not have leadership, you could be swayed that way. Y si nosotros no tuviésemos a esos líderes, podríamos ser arrastrados hacia esos lugares, hacia esas personas. And I always say, I'm easily fooled, but Y yo siempre les he dicho, yo soy una persona que puede ser engañada fácilmente. I pray I won't be fooled forever. Pero mi oración siempre es de que el Señor no permita que yo sea engañado por el resto de mi vida. So, if I will commit my life to the will of God, I may be fooled for a little time. Si yo decido entregar mi vida al Señor, quizás yo
sea engañado por un poco de tiempo. And Heavenly Father, Y bueno, Padre Celestial, dismiss your children now with your blessing. You thank you for te pido que lleves a tus hijos con tu bendición en este momento. all things. In Te pido por todas las cosas the name of Jesus Christ we pray. y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You are dismissed. Amén. Ya se pueden ir.